las tenemos diversificadas y en Europa. Efectivamente. Y seguimos produciendo oro además. Oro y petróleo. Oro y petróleo, bueno, el oro negro y el otro, el y clásico. Siguiendo la producción agraria, la producción de arroz este año tiene significativos excedentes, la producción de maíz blanco igualmente, la producción de maíz amarillo cerca de satisfacer la demanda en Venezuela, sigue creciendo la producción de leche, aunque por supuesto estamos todavía a distancia de poder cubrir completamente la demanda, así como en otros rubros. De manera que vamos por buen camino. No quiero decir con esto que esa crisis, en la medida en que se profundice, como todo lo indica, no vaya a afectarnos, sobre todo, como ya lo expliqué, por la vía del petróleo, del ingreso petrolero, que sigue siendo todavía el principalísimo ingreso del país, y porque nos llevará todavía varios años insistiendo en la estrategia trazada para poder establecer un balance entre el ingreso petrolero y los ingresos no petroleros del país. Peor escenario, nos afecta la crisis, la recesión recuerda al crack del 29. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una devaluación? ¿Un impuesto al valor agregado? ¿Un impuesto a las transacciones bancarias? Todo eso está dentro de la panoplia que maneja la oposición. Mira, una devaluación, yo no tengo prejuicios con este asunto. Esto no es un problema de moral, ¿no? Es un problema muy concreto a tomar en cuenta. Si nosotros devaluáramos el bolívar, encareceríamos automáticamente las importaciones y principalmente las importaciones de alimentos y provocaríamos un impacto social de cierta significación. De manera que medidas de esa naturaleza hay que estudiarlas muy bien antes de tomarlas, porque hay una panoplia de posibilidades que dentro de las cuales se puede escoger y se pueden combinar sin llegar a medidas de esta naturaleza. Yo creo que llegarán momentos en que se establezcan otros patrones de cambio, pero primero tenemos que resolver el problema de la producción interna, primero tenemos que impulsar. Alguien me dirá, bueno, pero si tiene un dólar sobrevaluado, entonces es más barato importar que producir. En parte eso es cierto, pero también es cierto que como tenemos una gran dependencia de las importaciones, si devaluamos, vamos a encarecer fuertemente las importaciones. El problema es saber combinar esta estrategia de ir incrementando progresivamente los factores productivos internos, y ya habrá tiempo de ver si es necesaria o no un ajuste de la política cambiaria en Venezuela. ¿Un aumento del precio de la gasolina? Podría ser, pero por supuesto no está en mis manos decirlo en este momento, ¿no? Yo no lo descartaría, pero no es una decisión que esté ni siquiera todavía en estudio en Venezuela. Lo cierto es que en Venezuela estamos virtualmente regalando la gasolina, 4 centavos de dólar. A mí, a veces, ¿no? Francamente, a veces me da cierta vergüenza. Pero hay que tomar en cuenta también los impactos antes de tomar las medidas. Porque esa es la diferencia entre un gobierno socialista de rostro humano y de corazón humano frente a un gobierno capitalista. El gobierno capitalista vela solamente por los rendimientos económicos. Nosotros tenemos que pensar antes que en esto, en la situación del pueblo, en cuál va a ser el impacto que va a producir en el sector social cualquier medida que tomemos, como esta que estamos comentando. Cualquiera de ellas tiene en inmediato efecto multiplicador, ¿no? Ahora, al hombre de la calle, al interesado en tener una voz de confianza de parte del ministro que maneja el eje de esta crisis que a nivel internacional de alguna manera nos tiene que afectar tarde o temprano, ¿cuál es el mensaje que usted le da al ciudadano común e incluso a aquel que está involucrado en los juegos de la economía? El primer mensaje, aceptando que puede haber cierto efecto en Venezuela como consecuencia de una crisis de grandes proporciones y que sigue todavía en pleno desarrollo, como dices tú, ¿no? Uno no puede decir que no va a tocar a Venezuela, puede ocurrir. Europa está sangrando, nosotros todavía estamos incólumes. Exactamente. Pero en todo caso Venezuela, a diferencia de otros países, tiene un nivel de reserva, tiene una fortaleza económica que le permite encarar en mejores condiciones. En cualquier caso, el impacto que puede producir esta crisis en Venezuela será menor que la que pueda producir en muchos otros países de la región. Aceptando, insisto, que uno no puede ser absolutamente triunfalista, ¿no? Pueden haber efectos de acuerdo a la prolongación y a la profundidad de esa crisis.
pero en cualquier caso lo que hay que subrayar es que cualquier problema que padezcamos en Venezuela no es producto de políticas internas, es producto de los impactos que generan políticas incorrectas, políticas criminales, como las han calificado algunas personalidades muy importantes, como las que siguió el señor Bush, como las que se siguieron en todo el avasallante proceso neoliberal que prácticamente cubrió a todo el planeta, y que en Venezuela, felizmente, oportunamente, fue roto, lo que permitió que Venezuela adquiriera un liderazgo importante en toda la región. Hoy el rostro de América Latina está cambiando. Es decir, en buena medida, América Latina ha resultado menos afectada en la crisis hasta este momento que el resto del mundo, porque han habido cambios políticos importantes, han emergido nuevos liderazgos, hay una nueva conciencia política de los pueblos. Avanzamos decididamente hacia los procesos de integración. Muy pronto, seguramente en diciembre de este mismo año, estará ya operando el Banco del Sur, que tiene suscrito un capital de 20.000 millones de dólares, que puede crecer porque las reservas internacionales de América Latina, de América del Sur solamente, representan una cifra superior a los 400.000 millones de dólares. Pronto estará operando también el Banco del ALBA. Es decir, representan en este momento, me entusiasmé, representan en este momento prácticamente un equivalente al déficit que tiene Estados Unidos. Efectivamente. De manera que es histórico, además. Efectivamente. Entonces, las posibilidades que tiene no solamente Venezuela, sino América Latina, ya también en América Central las cosas están cambiando. Vamos a ver qué pasa muy pronto en El Salvador. Todo indica que van a haber cambios importantes en El Salvador. Es decir, en todo el continente hay un despertar de la conciencia y hay una creciente tendencia, tanto en los pueblos como igualmente en los liderazgos, en los nuevos liderazgos que van emergiendo, hacia la reintegración de lo que es una nación, la nación latinoamericana. Somos una nación porque tenemos el